Las investigaciones sobre los enfrentamientos en Nochistlán, Oaxaca, avanzan lento y avanzan poco. El Congreso creó una comisión especial para investigar el caso que deberá reunirse con la Procuraduría. ¿Qué debe de exigir esta comisión a la PGR y a Gobernación? Podremos llegar en este caso, a diferencia de otros hasta ahora, a conocer y llevar ante la justicia a los responsables de ese enfrentamiento. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos y venimos a preguntarle o a plantearle esa pregunta a dos integrantes de esa comisión. A casi 3 meses del enfrentamiento entre policías y manifestantes en Nochistlán, Oaxaca, las investigaciones avanzan con lentitud y hay pocos resultados que permitan llevar a la justicia a los responsables de la muerte de 8 personas y casi un centenar de heridos, como en otros casos de estallidos violentos. Ante la que el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo, se comprometieron a dar con los responsables de los hechos violentos. De acuerdo con su testimonio, se investiga a policías entre los 574 agentes que participaron en la confrontación, aunque el titular de la PF sostiene que los primeros agredidos a balazos fueron sus elementos. No obstante, los peritajes de las investigaciones avanzan muy lento y apenas se extrajo la primera bala del cuerpo de uno de los heridos para el análisis pericial. Tras los casos de violaciones a derechos humanos como Tlatlaya o Ayotzinapa, esta vez también se descuidó la escena de los hechos y tampoco se han conseguido los procedimientos adecuados de la investigación. ¿Qué resultado puede esperarse? Posiciones. El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, anunció que se realizó la primera extracción de bala tras los hechos ocurridos en Nochistlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, y afirmó que su custodia está garantizada por la CNDH. Tener un caso, además, que sea sólido, que permita garantizar que se conozca la verdad y que los responsables sean llevados frente a la justicia. Yo puedo decir que la exigencia principal de la gente de Nochistlán es para tener una investigación transparente y una investigación que arroje la verdad, señaló Campa Cifrián. La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión Bicameral del caso Nochistlán, señaló que en el enfrentamiento sí hubo armas en manos de civiles y que participaron 6 o 7 organizaciones que no tienen nada que ver con el movimiento magisterial y que la PGR está investigando el porqué de su presencia, el porqué de su participación y cuáles son sus intereses también. En los hechos de Nochistlán, derivados de la acción de la Policía Federal para liberar la autopista México-Oaxaca, bloqueada por la CENTE, participaron 574 uniformados, de los cuales 32 contaban con armas de fuego y se enfrentaron con 2.000 civiles, entre los cuales también había personas armadas. Además de los 8 muertos, hubo 94 policías lesionados y 65 civiles heridos. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de Nochistlán, ya casi 2 meses, un poco más bien de 2 meses y pocos resultados, muy lentos los avances. Y vamos a preguntarles qué está haciendo la comisión especial que creó el Congreso al respecto y las reuniones que, por ejemplo, tendrán con la procuradora Arely Gómez. Mucho gusto recibir aquí a Clemente Castañeda, el diputado Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. Gracias. Clemente, un placer tenerte aquí. Gracias. Y por supuesto, gran placer, Federico Dorin, diputado del PAN. Aquí estamos sobreviviendo. Antiguo compañero legislador. Así es. Estábamos evocando hace rato. En los albores de este siglo. Sí. ¿Cómo va la comisión? A ver, ¿qué traemos? Traemos que ha pasado poco y ha pasado lento. De lo que hemos podido saber es pues, la extracción de una bala del cuerpo de uno de los heridos el viernes pasado, el tratamiento y la ayuda a los heridos. Esas son 2 de las cosas que dio a conocer Roberto Campa, el subsecretario de Derechos Humanos, en la reunión que tuvo ya con ustedes. Pero, ¿qué más? A ver, yo lo primero que diría es, para aclararle al público, es la comisión legislativa de la comisión permanente, que se genera en la comisión permanente, es una comisión que no tiene facultades de investigar, es decir, no suple la actividad del Ministerio Público y de las distintas instancias involucradas en estos lamentables acontecimientos. Lo que está haciendo en este momento la comisión, que preside la senadora Mariana Gómez Martín del Campo, que por cierto ha hecho una muy buena labor, es justamente tratar de entrevistarnos
con los titulares de las distintas áreas involucradas en la investigación, pero involucradas también en los acontecimientos. Y producto de ello, ir recabando la información a partir de los informes que se entregan formalmente a la comisión para poder identificar dónde están las coincidencias de esos informes, pero también dónde están las diferencias. A partir de eso, lo que tendrá que hacer la comisión en un proceso de discusión amplia, de deliberación, de confrontación de los propios informes, es elaborar sus propias conclusiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía la comisión, cuando menos ese es mi parecer, ese es mi punto de vista, no tiene conclusiones sobre lo que sucedió y sobre las responsabilidades que hay ahí. Efectivamente hay algunos datos, por lo que hemos podido revisar de los informes, por lo que han dicho los propios funcionarios, que podemos acercarnos a empezar a construir la verdad. Pero yo lo digo con honestidad, todavía tengo muchas dudas sobre lo que sucedió ahí. Nosotros hemos dicho, y perdón que me extienda en el comentario, para Movimiento Ciudadano, hemos dicho que la prioridad de la comisión debe ser sobre 4 puntos. Primero, la búsqueda de la verdad. Si no hay verdad, no hay justicia. Así de sencillo. Y parece que en este país llegar a la verdad, en el caso de Nochistlán y en muchos otros casos, es de verdad una odisea, por supuesto. Segundo, la no repetición de los hechos. Que si el Estado mexicano no garantiza la no repetición de los hechos, pues estamos trabajando en vano, y para eso tiene que haber sanciones, tiene que haber responsables. Tercero, fundamental, la protección y la atención a las víctimas. Es decir, no podemos empezar nosotros a construir una agenda sobre otros temas alrededor del caso Nochistlán, si no empezamos por atender a quienes fueron víctimas lamentables de este acontecimiento. Y cuarto, muy importante, y es ahí donde yo creo que hay el mayor nivel de desesperación de todos los que están involucrados ahí, empezando por el gobierno federal, es la pacificación y el orden en el caso de Oaxaca. Para hablar nada más de Oaxaca, porque lo que estamos viendo en el sur del país, pues es una situación bastante complicada. Hay 4 puntos relevantes que seguramente todos los de la comisión deben de más o menos compartir, pero Fede, a mí me preocupa. A ver, casi 2 meses para tener la primera bala y hacer el examen pericial que te empiece a dar algunas luces sobre pues uno de los 4 puntos que plantea Movimiento Ciudadano Clemente, que es el saber la verdad, qué pasó ahí. ¿Qué opinas? A ver, te digo por qué estamos varados, pero coincido contigo, tu diagnóstico es meridiano. Estamos varados porque, bien lo dice mi amigo Clemente, hay muchos temas en los que estamos tratando de ver a quién le creemos, porque las versiones son diametralmente opuestas. Te pongo un ejemplo. Hay quien sostiene que el operativo se concertó a petición de Gabino Cue, hay quien sostiene que se concertó a petición del gobierno federal. Cada quien tiene su dicho, no tenemos claridad de quién fue el autor intelectual de la petición. Como primero tenemos responsabilidad. ¿En qué sí creo que podemos coincidir todos? En que fue un operativo perfectamente mal planeado e instrumentado. Y peor operado. Peor operado, pero sin elementos de inteligencia mínima, porque luego van y te dicen que no sabían que era domingo de tianguis, que no estaban preparados con los 850 elementos para lidiar con las 2,000 personas que habían bajado a Nochistlán, a la vendimia popular de ese día, y que estaban en el entorno de la iglesia. Y cuando suenan la campana se tienen que reagrupar, porque en un asunto pseudobélico, las 2,000 personas hacen que se replieguen las fuerzas locales y federales. Pésima estrategia, escogieron el peor día para intervenir en Nochistlán. Ellos dicen, fuimos sábado y domingo porque los sábados y domingos los maestros no toman barricadas, no tienen activismo político, sí, pero había 2,000 personas que no eran maestros, que estaban ahí, y que en la turbamulta habla de mala planeación estatal y federal para escoger el peor día para irse a meter a Nochistlán, por ponerte un ejemplo. Algo clave de mañana, decías tú de la procuradora, no sabemos a quién creerle a la hora de las armas de fuego, ¿no? Cada quien dice que tiene su parte, te presumen con bombo y platillo que había un notario que dio fe de con qué llegaron, ¿no? Pero la PGR no nos ha producido los peritajes para saber qué armas locales se dispararon, qué armas federales se dispararon, y las versiones vuelven a chocar. Pues ahí está la versión, Clemente, de Galindo, el
titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, se reunió con ustedes junto con su secretario Campa, y lo que está diciendo es, fuimos agredidos, o sea, nos dispararon primero, es decir, casi fue una provocación. A ver, abundando en lo que dice aquí mi compañero Federico Doring, todas esas dudas lo que hacen es generarle incertidumbre, por supuesto, a la propia comisión. Nuestro trabajo es revisar con puntualidad y con objetividad toda esa información de carácter documental. Pero hay cuestiones muy evidentes que todavía no conocemos y que lo hemos platicado en las distintas reuniones. Una de ellas que a mí me llama la atención es la famosa orden de operaciones, es decir, este documento o esta evidencia que lo que plantea o que lo que debería plantear en cualquier intervención de esta naturaleza es cuáles son los objetivos precisos de la operación, quiénes son los que están al mando, bajo qué circunstancias se reacciona de cierta manera. ¿Eso no está documentado? A ver, yo en lo que he revisado no lo tengo, no lo he podido ver. La única reunión, yo planteé el asunto, hubo otros legisladores que también lo plantearon y en este momento no sabemos exactamente porque nos qué dieron, fue lo que perdón pasó. que interrumpa, el parte con que el comisionado Renato Sales le dio al Ombudsman Nacional para este caso, que nada más son así como 300 o tantas páginas de lectura. Pero es esa vieja máxima que tú conoces como diputado, que si no puedes convencerlo, confúndelo, ¿no? Entonces te echan una mirada de información y de documentos para que no te den conteodolito cuando alguien como Clemente pide algo preciso. Entonces te dan 300 hojas como si fueras abogado litigante para que le leas todas a ver en el juicio oral de mañana con qué argumento vas. A ver, venimos de dos casos emblemáticos, de Tlatlaya y de Ayotzinapa. Quiere decir que en este caso podemos encontrar, digamos, vicios como la manipulación del lugar del crimen, tal como sucedió en aquel momento, o la actuación sin protocolos de las autoridades de los elementos policíacos. Yo, a ver, ante eso un poco estamos. Siendo muy responsable, Pepe, yo también creo, coincido con Federico, yo no me atrevería en este momento a comparar el caso. Digamos, no podría yo hablar todavía de una manipulación del lugar de los hechos, de sembrar pruebas y todo lo que se ha construido en torno a los otros casos. Lo que sí hay es falta de información en este momento, o cuando menos información precisa sobre cuestiones que son elementales para deslindar responsabilidades. Ya decíamos, la orden de operación, pero tampoco está claro de dónde salieron los primeros disparos, quién dio la orden de los disparos, de dónde salieron los primeros heridos y todo el proceso mediante el cual se realiza la operación. Eso es fundamental para fincar responsabilidades, porque lo que sí queda claro, y creo decirlo ampliamente, no solo para la comisión, sino para todos los involucrados, es que si hay un uso excesivo de la fuerza pública, que el operativo estuvo mal planteado, que se salió por completo de control y que ese, por supuesto, no era el objetivo. Digamos, hubo muchos daños directos y colaterales por un operativo mal implementado. A ver, falta información, pero al mismo tiempo sobran especulaciones o señalamientos no probados. Leía, por ejemplo, alguna sugerencia de la presidenta de la comisión, de Mariana Gómez del Campo, diciendo es que ahí había grupos que nada tenían que ver con la protesta y hay que investigar. O sea, casi lo que te están sugiriendo es que pudo haber habido infiltrados y que quizá habrían desatado en los actos, en la confrontación violenta con otros fines. Te lo dejan entrever. A ver, déjame retomar una pregunta que hiciste, que no quiero que pase esa posibilidad. ¿Se ha manipulado la escena criminógena y va a ser difícil tener elementos periciales para encontrar la verdad? Sí, pero porque en la turbamulta la propia comunidad es la que alteró la escena. O sea, cuando se repliegan las fuerzas federales, se repliegan con todo y barricada, y quien ha estado, digamos, en posesión de ese espacio geográfico no es el Estado mexicano. Se reagruparon, quemaron el Palacio Municipal, el alcalde vive a salto de mata, gobierna a través de un cabildo con 4 asambleas populares en las cuales se eligieron, digamos, autoridades paralelas. Entonces, al no haber presidente municipal, no hay quien responda. El cabildo es un enlace de interlocución, se lo preguntamos. O sea, no hay quien esté garantizando. No, porque el Estado no controla el control.
la escena de los hechos. Entonces, por eso no podría yo aceptar que han manipulado. Después de lo que pasó, que fue desastroso, va a ser casi imposible encontrar algo intacto. Si hubo o llegó a haber ahí grupos infiltrados con propósitos distintos al bloqueo de la propia Coordinadora de Trabajos de la Educación, pues cómo el Estado mexicano no sabía en caso de que los hubiera habido antes de entrar al operativo. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Qué clase de infiltrados? ¿Por qué no se supo antes? Yo no quisiera entrar en la especulación, pero lo que sí diría es, si el Estado mexicano tenía conocimiento, o digamos las agencias de inteligencia del Estado mexicano, los involucrados en atender conflictos de esta naturaleza, tenía información de que había infiltrados, debió haberlo dicho con anticipación y debió haber construido una explicación que le permitiera a la opinión pública entender qué era lo que iba a suceder ahí, porque eso le da un vuelco completamente distinto al problema. Claro. Un problema que, dicho sea de paso, ha sido mal atendido en todas sus expresiones y en todos sus frentes. Estoy hablando del conflicto magisterial. Entonces, sin el ánimo de sembrar o seguir sembrando esta parte de los infiltrados, yo creo que aquí habría una gran responsabilidad del Estado mexicano, y más le vale al gobierno federal o al gobierno local. Claro, que lo digan de una vez. Nosotros hemos tenido distintas reuniones y hasta donde yo recuerdo, aquí que me corrija Federico, no se ha hablado con precisión de esta parte de los infiltrados. Porque hay otras versiones que acusan también, ¿no?, y eso hay que decirlo, que parte del operativo o el objetivo del operativo era justamente ir a rescatar a los infiltrados en el conflicto magisterial, y eso es algo que se ha dejado también de lado. Son infiltrados que habrían estado más bien trabajando con las fuerzas, por supuesto, que estaban estatales o halcones magisteriales, digamos. Ok. Entonces, nos tienes que explicar ese concepto. Eso le da un giro distinto para tratar de entender todo el problema, que es, por supuesto, bastante amplio. Pero yo esperaría que del trabajo de la comisión esto pudiera aclararse. Creo que eso es parte de las tareas que tiene la propia comisión. A ver, infiltrados o halcones magisteriales, eso le van a preguntar mañana. Creo que mañana es cuando se reúnen con la procuradora. A ver, la clave de todo yo creo que sí son los dictámenes periciales, porque están resguardadas todas las armas locales y federales. Ahí nadie va a poder ocultar la verdad, y eso nos va a dar la certeza de quién percutió armas y tiros en el ámbito local y federal. Déjame decirte cosas que no se sostienen, que platicábamos con el comisionado Galindo, que la reunión anterior ahí estuvo Clemente. Fueron 850 elementos, 450 locales, 400 federales. Por pura estadística, cuando tú ves los lesionados, los heridos, hay mucho más federales. Nos dieron un dato de 64, 65 y 34 con heridas graves, todos federales. Y cuando les pregunto, oigan, ¿y cuántos lesionados hay de las fuerzas de tarea estatales? 4 o 6. Pues no hay correlación. Si había más recursos humanos locales que federales, y hay más lesionados federales que locales, es un dato que no tiene lógica. ¿Pero qué te lleva a concluir? Cuando Federico, perdón por la interrupción, sí, para abonarle esta parte, cuando en la descripción del operativo se dice que quien va por frente es la policía local, no la policía federal. Entonces claro, hay digamos, una doble contradicción. Hay una inconsistencia entre lo que se reporta y lo que dicen que sucedió en el propio operativo. Pero eso no, claro, que bueno, eso lo justifican diciendo, nosotros íbamos en camión, los federales, no teníamos forma de movernos una vez que se nos avasalla por la multitud enardecida, y en cambio los policías estatales, como iban en camionetas, pudieron huir más fácilmente. Pero seguimos en la lógica de un operativo pésimamente mal instrumentado, y te dicen con bombo y platillo, Galindo, es que me tardé 35 días de inteligencia e investigación previos, lo escuchó Clemente, para concertar esta acción, porque durante 35 días estuve analizando hasta que la situación se desbordó un poco a la luz de la refinería de Salina Cruz, ¿no? y del el nudo gordiano que representa ese punto en términos de comunicación. Entonces, a ver, en el istmo. La policía está diciendo, sí lo planeé, sí lo diseñé. 35 días. O sea, él te dice, estuve al tanto de los hechos 35 días hasta que, digamos coloquialmente, llegó el agua a los aparejos, Verbigracia, refinería, la refinería estaba en peligro, y cruce carretero del istmo, y ya no aguantaba más el Estado mexicano,
y tuve que intervenir. Pero si tuviste 35 años para calibrar el conflicto y llegar al punto de tensión en el que ya era imperativo intervenir y lo haces sin información, la presidencia municipal está en manos del PRI. Nadie le preguntó al alcalde del PRI, que conoce los usos y costumbres, qué día no debo de acudir, ¿no? Sí. Si Gabino Cue pidió el operativo, no le aportó al centro de mando del operativo el dato estratégico de Bueno, qué pero domingo. además en un Y si operativo lo de esa hizo, naturaleza no hay coordinación con las no Fuerzas hay, de Seguridad pero Pública. también para efectos mañana del No delegado de tendría que haber PGR. coordinación. No ha sido, digamos, la clave de la política de seguridad de gobernación, la coordinación con los distintos niveles de gobierno. Bueno, yo te diría, ¿para qué queremos mando único? Para que se coordine con este grado de eficacia, de inteligencia, y estos son los resultados que ofrece Nochistlán a la luz del mando único. O sea, esta es la nueva eficacia que nos ofrece el Ejecutivo Federal. Si quitamos las policías municipales, si se van a coordinar así, sale peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo ves, Clemente? Yo creo que esto que dice ahorita Federico es muy elocuente en términos de entender lo que está sucediendo con el Estado mexicano en términos generales. Es decir, estamos ante un Estado, un gobierno federal en particular, que en sus distintos ámbitos de competencia resulta poco eficaz. Este asunto de Nochistlán pone en evidencia las debilidades no solo del sistema de seguridad pública en general, sino de otras áreas involucradas en entender y atender conflictos de esta naturaleza. Pero además pone en evidencia pues la falta de sentido político que también tiene el gobierno federal, porque este no es un asunto que se originó de la noche a la mañana, digamos, es algo que producto de la complejidad del conflicto magisterial, de lo que sucede en el sur del país, yo diría era hasta cierto punto previsible, por supuesto que no en los detalles, pero sí en el grado de conflictividad que se iba a expresar en algún momento. Si a esto le sumamos que todo el sistema de inteligencia y la manera en la que se enfrentan estos problemas es ineficaz, bueno, tenemos una combinación explosiva como es un lo que problema no sucede. atendido. Estamos hablando de Nochistlán, la investigación que va, como le he venido diciendo, lenta y con pocos resultados. Clemente Castañeda, diputado del Movimiento Ciudadano. Aquí una cosa que nos preocupa a Federico Dorin, diputado del PAN, es ambos de la comisión especial, es estas negociaciones con la CENTE han sido para justo uno de los puntos, distender el conflicto, atender a los heridos, a las víctimas, son los puntos que traen el movimiento. Ven que el avance que ha habido, incluso la posibilidad pues de que no acabamos de tener versiones coherentes entre todos los involucrados, revierta un poco o vuelva, digamos, a atizar el problema del conflicto, o se está resolviendo por otras vías. Yo creo que en situaciones como esta, cualquier mesa de negociación es aplaudible, acercar posiciones, dialogar con las partes involucradas. Nosotros hemos insistido en esa parte, que por cierto, si hay un cambio en la ruta del propio gobierno federal, digo, mientras se cerraba cualquier tipo de negociación, hoy hay cuando menos disposición para escuchar. Yo creo que eso nunca está de más. ¿Qué me preocupa? Que sí hay, con independencia de esas mesas, una radicalización de las posiciones, que el conflicto magisterial sigue creciendo, que no se han resuelto algunas de sus peticiones, algunas atendibles, otras quizá no tanto por la propia condición de la reforma educativa, y que por otro lado ya tienes también a los empresarios en una posición bastante complicada, amenazando con no pagar impuestos, de boicotear económicamente, con paros, y eso llevado, digamos, en una situación temporal, pues lo que tenemos inmediatamente es el reinicio del ciclo escolar en un par de semanas. Así es. Que le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, será pues una línea de tiempo que tendrá que agotar el propio gobierno federal. Dicho en pocas palabras, me parece que está contrarreloj también, porque una vez iniciado el ciclo escolar, el asunto podría tomar otro camino. Es decir, se podría agudizar un poco más, espero que no sea así. Pero incluso, si me lo permites, entiendo que incluso dentro de la propia, esa radicalización de la que habla Clemente, hasta en la propia comisión se ha visto, he leído algunas trascendidos sobre politización dentro de la propia comisión, reivindicaciones sobre la reforma educativa. ¿Qué está pasando ahí? Porque imagínense, si desde ahí si ya se empiezan a polarizar, ¿qué podemos esperar de lo que esté pasando en la zona de conflicto? Qué bueno que lo dices, porque alguna cosa que dije yo delante del secretario de Gobernación de la Comisión en Pleno es que nuestra visita a Nochistlán no debería generar la expectativa
de ser una comisión de interlocución para una posible contrarreforma educativa. Nosotros estamos para investigar los hechos y tratar de dilucidar quién tiene tramos de responsabilidad. No generar la expectativa, porque entonces va a salir peor. Nosotros seríamos, digamos, una expectativa de una contrarreforma. O sea, ustedes no pueden ser, digamos, déjame usar la palabra, está diciendo no vamos a ser alcahuetes de ninguna de las partes en conflicto. Más que nosotros no vamos a generar una expectativa de alguien que engañe a una parte del conflicto diciéndole que hay condiciones para revisar la reforma educativa. Porque ese trabajo político nadie lo está haciendo y la comisión no lo tiene en su agenda. Y ninguno de los partidos de algunos sí, como el senador de Médicis, senador por Morelos del PRD, ha señalado que hay cosas que ajustar, pero ese es otro tramo de responsabilidad y no hay que generar una expectativa que no se vaya a honrar. Déjame decirte, no todo es malo. Una cosa que sí creo que es buena y que la tengo que decir. La actitud del secretario Osorio Chong, del comisionado Galindo, de Roberto Campa, estoy seguro que así será él, es diametralmente distinta a lo que viste anteriormente en conflictos similares, Verbigracia, Ayotzinapa. O sea, están oyendo, están escuchando. Pero no están soberbios. Ya pasamos del debate entre la mano dura y la mano firme en el conflicto educativo a alguien que está haciendo política. Tú decías si hay paz, yo creo que no hay paz. Yo digo que hay tregua, pero el lenguaje corporal y la actitud es de un gobierno sensibilizado, no de este soberbio gobierno que casi como salinista decía ni te veo ni te oigo. Pero me quedo un poco con lo que decía mi amigo Clemente de Contraloj. A ver, también veamos el escenario de las treguas. Ahí viene el nuevo ciclo escolar, sí, pero ahí viene el 1 de septiembre y el informe del presidente. Así es. O sea, también en esta lógica me parece que están haciendo un control de daños para no tener más fuegos en la lumbre. Ya tienen demasiados demasiados hierros en la lumbre. Y que están tratando de controlar esto no por la vía de la negociación del conflicto social ni por la verdad histórica de los hechos, sino a la vieja usanza, ¿no? En esta industria de la reclamación que se soluciona con canonjías políticas tras bambalinas. Hay ya información de que se está pagando, pues prebendas ilegales, hay información de que se le está pagando a los maestros faltistas, lo cual violenta la legislación de la reforma educativa. Hay especulaciones que empieza a ver de que ya soltaron a uno de los líderes que habían aprendido ellos mismos y consignado, por supuesto, sus malos manejos. Hay señales de que se está distensando no por las razones correctas, ni en las rutas apegadas a derecho. Pero lo que contrasta con eso, sí, es que el gobierno tiene una actitud positiva. El secretario Osorio Chong, el subsecretario Campa y el comisionado Galindo, ya no es este gobierno soberbio que teníamos hace un mes. Este debate, ¿te acuerdas?, entre el secretario de Educación y el secretario de Gobernación de quién es la mano dura y la mano firme. Demasiados frentes, coincides, ya hay que bajarle. Sí, por supuesto que hay demasiados frentes y lo deseable es que el asunto pueda tranquilizarse y que pueda haber una salida óptima para las partes. Digo, eso creo que es una posición sensata y yo comparto esto que dice Federico, y que incluso hay muchas voces y muchas plumas que han recomendado actuar sobre la transparencia de la propia negociación, que no significa invitar a los medios de comunicación a las mesas de negociación, no estoy planteando ese extremo, pero sí tratar de explicar con mayor puntualidad cuáles son los aspectos de la negociación que se están llevando a cabo. Me parece que eso ayudaría mucho, cuando menos a que no se fuera a salir de los cauces institucionales. Más allá de buenas y malas razones, se necesita llegar a los responsables de los enfrentamientos para lograr y asegurar una paz, o no necesariamente con las malas razones puede restablecerse, digamos, el equilibrio. Si el gobierno no nos ha mentido y este operativo fue saboteado e infiltrado por pseudoguerrilla e intereses ajenos a Nochistlán y a la reforma educativa, no pueden no hacerlo, porque entonces quien lo hizo, si es que en verdad lo hizo, ya sabe cuál es el camino para sabotear las instituciones y para construirse para sí una plataforma y una renta electoral. Bueno, pues ahí está, me tengo que ir, Clemente. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Clemente Castañeda es diputado del Movimiento Ciudadano, Federico Doring, diputado del PAN. Muchas gracias a los dos, mucha suerte mañana con la procuradora Arely Gómez, y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.